Bueno, me gustaría iniciar una nueva sección del podcast hablando sobre grandes personajes de la informática. También es una forma de hacer publicidad a mi libro, que se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos, que trata de esto, de 12 personajes. Entonces voy a empezar a hacer un capítulo de cada uno de ellos y después iré agregando otros. Y fue una idea que surgió gracias a Pato López en Twitter, así que le envío un saludo. Entre paréntesis, el enlace a mi libro lo pueden encontrar en la descripción de este podcast. Quiero comenzar la serie hablando de Edgar Dijkstra. Nació en 1930 en Rotterdam, Países Bajos. Sus padres eran científicos, su madre fue matemática, su padre fue químico, así que desde niño tuvo bastante influencia en el tema del rigor, por ejemplo, que va a ser un tema muy importante en la vida de él. Como muchos grandes personajes de distintos campos, a temprana edad destacó, le iba muy bien en el colegio, tanto así que principalmente la asignatura que tenía que ver con ciencia, que los mismos profesores le sugerían a sus padres que lo incentivaran a estudiar, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con la ciencia. Fue tanto así que, bueno, él ingresó después a la Universidad de Leiden y eligió estudiar física teórica. Él tenía la idea de que quería forjar su carrera en base a un área con prestigio. Entonces en esa época, se pueden imaginar en 1900, estamos hablando ya a mediados del siglo XX prácticamente, venía todo el tema de la física cuántica, Einstein, entonces claro, estudiar física teórica era probablemente lo más prestigioso que, incluso todavía es muy prestigioso, pero en ese tiempo era realmente mucho más. Hasta que ya en 1951, cuando él hablaba con su supervisor doctoral, empezó a tener el primer acercamiento con la programación. En 1951 ya había pasado la época de Alan Turing, Alonso Schurz, en la década de los 30, con los modelos de computación, pero era la época en los 50 ya de los primeros ordenadores digitales. Entonces era realmente algo que estaban haciendo y parecía ser, y así fue, algo que iba a ser muy importante en el mundo. Así que estaban surgiendo en algunas universidades del mundo, la más prestigiosa, algunos cursos de programación. Y en particular, bueno, por algún motivo, Dijkstra le llegó la posibilidad de hacer un curso en la Universidad de Cambridge, ocupando el LDSAC, que fue uno de los ordenadores que ocupaba la Universidad de Cambridge, que fue uno de los primeros. Y la persona que dictaba ese curso era alguien de Países Bajos, que se llama Adrian van Bilgarden. Y bueno, él era científico de la computación y el director de tesis de Dijkstra lo recomendó a él. O sea, él asiste al curso, pero la idea era que siguiera trabajando con esta persona que había dictado el curso de programación, que era Bilgarden. Entonces, claro, él trabajaba allá en Ámsterdam, en Países Bajos, entonces era mucho más fácil que era de su mismo país, ¿no? Así que bueno, Dijkstra lo conoce y ahí empieza realmente una de las bifurcaciones, por así decirlo, claves en su vida. Yo creo que a cualquier persona le pasa eso alguna vez, cosas fortuitas, para bien o para mal. En este caso yo creo que fue para bien, donde él toma la gran decisión de su vida, que era o seguir por la física teórica, o tener el doctorado, o comenzar esta área todavía en nacimiento, que era la programación. Ahora, claro, en ese tiempo la física teórica era algo muy prestigioso, por supuesto, hasta el día de hoy. Y la programación se veía como algo que iba a revolucionar el mundo, pero realmente no estaba muy claro hasta qué punto o cuándo iba a suceder eso. Dijkstra, por supuesto, en algún momento cuenta él en sus notas personales algo que voy a citar aquí textualmente, así que abro comillas. Lleno de temor llamé a la puerta del despacho de Van Bilgarden, preguntándole si podía hablar con él un momento. Cuando salí de su despacho una hora más tarde, era otra persona, porque después de haber escuchado mis problemas pacientemente, él estuvo de acuerdo en que hasta ese momento no había una disciplina de programación, pero luego pasó a explicar en voz baja que los ordenadores automáticos estaban aquí para quedarse, que estábamos solo al principio y
no podría ser yo, hablando por Dijkstra, una de las personas llamadas a hacer de la programación una disciplina respetable en los años venideros. Cierro comillas. Bueno, esas son las palabras exactas que ocupa Dijkstra cuando dice que la programación va a ser una disciplina respetable, así como lo escucha de Vingarden. Y eso sería realmente algo sustancial para entender un poco la vida de Dijkstra, porque cuando uno dice una disciplina respetable es llevar el formalismo en realidad a la programación. Él es físico teórico, entonces la decisión que toma Dijkstra más adelante es terminar su doctorado lo más rápido posible y empezar a dedicarse a investigar el área de la programación. Ahora, a pesar de que Dijkstra fue bastante riguroso, él también hablaba de la programación como una ciencia. Él nunca llegó a ser un lógico en el área de la lógica informática, en el sentido de la parte más pura, por así decirlo, racional de la informática, como lo fue Turing, o como fue Alonso Schurz, o como lo fue Martin Davis más adelante, que trabajaba en el área de teoría de la computación. Dijkstra no. Dijkstra siempre fue alguien que le gustaba la parte práctica. Era alguien que quería experimentar, que quería estar cerca del hardware, quería programar, quería que se ejecutara en un ordenador. O sea, no fue alguien que estaba aislado de la parte más teórica de la computación, sino que él, esa influencia, ese rigor lo quiso llevar a esa parte aplicada, que era la programación. Así que Dijkstra dice más adelante, de una manera irónica, que a veces hay que tener cuidado con los consejos que uno recibe, porque a veces los jóvenes lo hacemos caso, por lo que le haya dicho Vingarden. Así que, claro, muchas veces uno se topa con alguien en la vida, te da un consejo y uno lo puede tomar y claro, te cambia totalmente la trayectoria de lo que llevas en la vida, das un giro en 360 grados, ¿no? En este caso fue para bien, porque Dijkstra se transformaría en uno de los grandes personajes de la informática, ganaría todos los premios de la informática, o al menos más importante, el Turing Award, y probablemente la física teórica quizá no hubiera tenido todo el impacto que él hubiera querido, ¿no? Así que fue una gran decisión. Dijkstra, claro, haría muchísimas cuestiones. Una de las cosas quizás más interesantes de contar fue que hoy en día se le conoce por el algoritmo de Dijkstra, que es el algoritmo, dado un grafo, buscar el camino más corto entre dos nodos. Y eso, bueno, es bastante interesante la anécdota, porque él se dedicaba con su esposa a recorrer. Él después se fue a vivir estuvo viviendo en Texas, en Estados Unidos. Y él se dedicaba a ir en estas casas rodantes, no sé cómo se dirá en otros. En Chile lo conozco como casa rodante. Claro, Estados Unidos es un país enorme, es un continente prácticamente, entonces uno puede ir recorriendo distintas ciudades del país en base a una casa rodante. Entonces él salía con su esposa a recorrer Estados Unidos, y en ese momento, en algún momento se le planteó un problema, era cómo llegar de un lugar a otro. Entonces él, pensando, se le ocurrió este algoritmo, ¿no?, de cómo podría funcionar. Y de hecho, él mismo lo comenta, que ni siquiera se le ocurrió con lápiz y papel, sino que lo imaginó más o menos cómo podría ser, y después empezó a hacer la demostración, que la demostración de cómo funciona el algoritmo son 3 páginas, simplemente. De hecho, una de las cosas interesantes de Dijkstra es que en sus primeros artículos él no tenía muchas citas, no citaba a muchas personas, muy poco, y de hecho algunos también le criticaban eso. Pero bueno, era un poco bastante especial, tenía una personalidad bastante especial, ¿sí? Yo creo que no tenía tanto humor, me parece, era mucho más serio. Y claro, eso muchas veces hay alguna anécdota también de Leslie Lamb, porque es otro personaje importante, que claro, alguna vez él le hacía broma a Dijkstra, bueno, le hizo una broma, pero que nunca se la hizo saber, ¿no? Porque en realidad como que se la guardó, y había escrito algo y donde corregía lo que había dicho Dijkstra, pero tenía tanto miedo de cómo iba a reaccionar Dijkstra que nunca la publicó, porque Lamport también le gusta el rigor, pero tenía un sentido del humor mucho más, era mucho más divertido en ese sentido, ¿no? Como que te podía hacer bromas, pero claro, él tuvo cierto resguardo de no hacerlo porque Dijkstra lo podía tomar para mal. Claro, Dijkstra tuvo muchas grandes disputas con distintas personas. Había una muy interesante que era el tema de la verificación formal de software. En ese tiempo habían autores que decían que
que las pruebas, el testing en el software no podían ser verificables. O sea, no podía haber, la verificación formal no era posible para todos los tipos de software. Entonces, claro, para Dijkstra, que veía la programación como algo más científico, la verificación formal era algo fundamental. Es decir, verificar previamente que el algoritmo va a hacer lo que dice la especificación. Pero en ese tiempo, en la década de los 80 y los 90, la ingeniería de software estaba surgiendo y se estaba mucha gente dando cuenta que la cantidad de software o la cantidad de código que se necesitaba para cubrir las necesidades del negocio iba a ser enorme y que no iba a poder aplicar verificación formal a todo el sistema. Por tanto, una metodología de pruebas, que es lo que actualmente conocemos, o sea, tener pruebas y que vayan ejecutándose para ir viendo si la cuestión va funcionando bien o mal. O sea, es un constante prueba y error. Era algo que no había otra alternativa, que eso iba a ser el futuro de la programación. Y Dijkstra estaba en contra de eso, sino que él creía que era una tontería en muchos casos, así que era bastante más rígido en ese sentido. Y bueno, Dijkstra era una persona también extremadamente culta. Era probablemente de los más cultos de todos los ganadores del premio Turing. De hecho, eso lo dice Donald Knuth. En algún momento voy a abrir comillas. Esto lo dice Donald Knuth. Dice: por supuesto, nadie tiene siempre la razón. Por eso no estuve de acuerdo con él, con Dijkstra, todo el tiempo. Pero admiraba la claridad y la sabiduría que tenía, no solo en la informática. Cuando hablabas con Edgar sobre cualquier tema, era como una enciclopedia. La gente lo recuerda ahora por lo que hizo y publicó sobre programación, pero si sacabas cualquier tema de conversación a la hora de la cena, él siempre sabía un montón de cosas que ninguno de nosotros sabía. Era muy sorprendente. Mi principal desacuerdo con él fue que decidió no utilizar los ordenadores durante los últimos 20 años de su vida. Cierro comillas. Y claro, Dijkstra fue muy crítico de la revolución de la informática. Dijkstra muere en el año 2002, o sea, recién en los comienzos. Pero ya se estaba viendo lo que iba a ser un poco la programación, mucho software, muchos errores y mucha falta de rigor. Entonces él alcanzó a ver eso. Después obviamente eso empeoraría, pero ya lo había alcanzado a ver. Y él siempre escribía con un lápiz y un papel, o sea, no era mucho de ocupar los ordenadores, los computadores, no lo usó. De hecho, eso es lo que dice Knuth. Y claro, era una persona en el sentido más quizás apegada al pasado, en ese sentido. Le gustaba, de hecho, todas las notas que él escribió, porque fue un gran escritor, fue extremadamente prolífico, pero que no publicó, curiosamente. Tiene más de 1000 notas, documentos que no son breves, que están hoy en día disponibles, están transcritas porque están todas en papel, que alguien los transcribió y ahora están en formato PDF, pero todas fueron escritas a papel, a mano. Así que no le gustaba mucho ocupar el ordenador, aunque participó en el diseño o sugerencias de lenguajes de programación como Algol 60, y bueno, en el algoritmo que él diseñó. Y claro, en su nota él hace demostraciones de algoritmos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Fue una persona que sin duda creyó que la programación podría ser lo más científica posible. Yo creo que quizás con una cierta... Bueno, es difícil catalogarlo con el paso del tiempo, a veces muy injusto. Pero él no pudo entender que el software era demasiado complejo y que no podía ser verificable totalmente. También fue muy crítico de la inteligencia artificial, tiene algunas citas muy interesantes. Por ejemplo, hay una que dice: en lugar de intentar imitar aquello en lo que somos buenos, pienso que es mucho más fascinante investigar en aquello que hacemos mal. Es insensato usar máquinas para imitar a los seres humanos, en tanto que las máquinas son realmente buenas siendo máquinas, y esto es algo en lo que los seres humanos somos malos. Cualquier proyecto de inteligencia artificial exitoso castra a la máquina por su propia naturaleza. Dijkstra, en cierta medida, era bastante rígido en ese sentido. Muchas de las cosas que él propuso, extraordinaria, el algoritmo de Dijkstra es una obra de ingenio y de creatividad enorme. Pero él era no vio eso, no vio
el tema de, ¿cómo llamarlo? Podríamos decir los sistemas basados en probabilidades, en los sistemas numéricos de inteligencia artificial. No lo alcanzó a vislumbrar. Y tampoco alcanzó a ver que el software, como decía anteriormente, era demasiado complejo para aspirar a que todo sea verificable. Si es verdad que hoy en día muchas herramientas de verificación de software se siguen ocupando, hay algunas áreas del software que al final siguen siendo todavía por ahí error. Por tanto, no todo el software puede ser como él lo pensaba, como la programación científica. Creo que sí hay una parte de la programación que todavía puede aspirar a eso, pero toda la programación no puede aspirar a eso. Yo creo que hoy en día pensar así sería bastante ingenuo, ¿no? Bastante idealista pensar en eso. Y que hay que intentar avanzar teniendo en cuenta todo este tipo de complejidades que abarca el software. Dijkstra recibiría el máximo premio en informática, que es el Turing Award, en 1972, por el diseño del algoritmo y no tan solo eso, sino que muchas otras cuestiones también. El diseño de los lenguajes, también es su aporte extraordinario en todo lo que es la programación concurrente, él también tiene mucho que ver en eso. Y dejó un legado enorme. Yo creo que muchas de las cosas que él dejó se pueden resumir con la cita que él mismo mencionó en uno de sus artículos, que están abreviados con EWD, que es el nombre de las notas que están disponibles en el sitio web personal de él, que lo administra la Universidad de Texas hasta el día de hoy, están disponibles. Y es el EWD número 32 y dice así, abro comillas: el programador no se diferencia de cualquier otro artesano. A menos que ame sus herramientas, es altamente improbable que alguna vez cree algo de una calidad superior. Al mismo tiempo, estas consideraciones nos dicen que las mayores virtudes que un programa puede mostrar son elegancia y belleza. Cierro comillas. Yo creo que ahí está resumido un poco su forma de pensar, en el sentido de que la elegancia y la belleza para él era el rigor. Pero era un rigor no llevado a la teoría sin utilidad práctica. No, para nada. Él creía que el software podía beneficiar a las personas, que podía hacer un aporte a la sociedad creando software, pero siempre teniendo presente que si vamos a programarlo lo tenemos que hacer bien, tenemos que pensar antes de programar de manera adecuada, ocupando las herramientas que nos entrega la ciencia y nunca haciéndolo de manera rápida y reflexiva, acrítica, sino que siempre teniendo presente que esto se puede hacer bien, ¿no? Desde un comienzo. Y una de las cosas que igual lo encontré muy interesante porque, como dije en su momento, a Dijkstra le encantaba escribir. Y en el EWD 1000, número ya 1000, o sea, casi uno de los últimos que escribió, creo que actualmente son 1126 o 1300 más o menos. Hay algunos que no están transcritos. Justo en el 1000, él dice que uno de los mayores descubrimientos que tuvo en su vida, descubrimiento científico, de hecho menciona, por el cual se sentía orgulloso, fue adquirir el hábito de escribir sin tener la obligación de publicar. Pues la escritura para él fue un acto liberador. Eso lo dice con esas palabras. Y claro, es extraordinario porque él escribió muchísimo, pero no publicó tanto. Es decir, esas notas personales eran prácticamente como un diario de vida, pero enfocado a su estudio de la informática, de la programación. Entonces escribió demasiado y no publicó tanto. O sea, publicó muchos artículos, pero no publicó creo como 2 libros en colaboración, pero no mucho más. Pero sí escribía muchísimo y cada día. Era una rutina que nunca abandonó hasta sus últimos días. Yo creo que lo que uno puede aprender de Dijkstra, al final, a fin de cuentas, es la búsqueda, la necesidad de intentar hacer el mejor trabajo posible, de no abandonar el rigor, de que no todo puede ser subjetivo, de que no todo puede ser flexible, porque en cierta medida el software, cuando se vuelve demasiado flexible, demasiado dinámico, puede tender al caos. Entonces él creía en ese sistema, en el sistema riguroso de la programación, de ocupar los mejores lenguajes posibles para la programación. Entre paréntesis, a él no le gustaba mucho la programación funcional.
Yo creo que fue porque nunca la quiso entender mucho. Realmente él se formó en lenguajes imperativos. No tuvo mucho interés en conocerla. Y la opinión de él era la de muchos también, no era el único, que eran abstracciones innecesarias. ¿Okay? Entonces que no aportaba mucho al software. Pero bueno, quizá hoy en día cambiaría de opinión. Por la gran cantidad de software que hay que construir, quizá construcciones funcionales son bastante útiles, ¿no? Para ese tipo de cuestiones. Finalmente, creo que lo mayor que podemos aprender de Dijkstra es que él era una persona que luchaba por su idea, no se quedaba callado, no se quedaba en su torre marfil con su puesto importante en la academia, sino que él salía a dar la batalla y era muy crítico, y si tenía que pelearse con alguien por su idea lo hacía. Y yo creo que eso es algo bastante rescatable, porque muchas veces los académicos se quedan escondidos, básicamente no salen de su torre marfil. Es una isla en algunos casos. Y Dijkstra no, Dijkstra le preocupaba mucho el impacto de la programación en la sociedad. No se quedó simplemente publicando artículos que iban a leer algunas pocas personas en el mundo, sino que él quería aportar a la programación no tan solo como disciplina que construía para construir productos, sino que también la enseñanza de la programación, de cómo tenía que ser la enseñanza, es decir, el aspecto educacional de la programación. Es decir, estaba muy preocupado del impacto en todas las esferas de la sociedad de lo que podría llegar a ser la programación. Bueno, eso sería el episodio de hoy. Si quieren saber más anécdotas de Dijkstra, la pueden encontrar en mi libro. Yo solamente mencioné algunas cuestiones, hay muchas más cosas de Dijkstra. Por ejemplo, el gran debate de GoTo, que fue otro tema muy interesante. También cómo participó en Angle 60, bueno, y muchas otras cosas que están en mi libro. Así que si le interesa, bueno, aprender más de la vida de Dijkstra, este personaje bastante inspirador, pues no hay muchos personajes como él hoy en día. Bueno, pueden ahí revisar ese capítulo. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.